Hace 50 años, miles de personas marchaban hasta Washington para pedir la igualdad de derechos. Martin Luther King fue el principal orador de aquella histórica jornada. Oh, freedom. Oh, freedom. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Hace 50 años, un 28 de agosto de 1963, el sueño de Martin Luther King comenzaba a transformarse en una realidad. Aquel día, unas 300.000 personas, según los cálculos más conservadores, reclamaron al unísono el fin de la discriminación racial en el país. La marcha sobre Washington fue uno de los momentos centrales en la lucha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, que buscaba extender el acceso y la igualdad para los ciudadanos afroamericanos. Organizada por entidades sindicales, religiosas y sociales, bajo el lema Empleo, Justicia y Paz, la histórica marcha congregó a los pies del monumento a Lincoln a un 80% de manifestantes negros y a un 20% de blancos y de otros grupos étnicos. No obstante, a pesar de la legitimidad de los reclamos, la comunidad negra no apoyó la marcha de manera unánime. Algunos activistas estaban preocupados porque la concentración generara más violencia y minara así la legislación ansiada y la imagen del movimiento. Por otros motivos, la marcha tampoco fue apoyada por el líder negro Malcolm X, portavoz del grupo La Nación del Islam, quien se burlaba de la convocatoria definiéndola como la farsa de Washington. Malcolm X representaba por entonces la corriente más radicalizada en la lucha social y proclamaba la autodefensa del pueblo afroamericano, bandera que pronto enarboló el Partido de los Panteras Negras, en oposición a la corriente pacifista que lideraba King, inspirada en la lucha de Gandhi en la India. Por aquellos años, la discriminación racial se ensañaba sobre la población afroamericana en todos los Estados Unidos, pero alcanzaba su mayor rigor en los estados del sur, históricamente racistas. Entonces, la vida cotidiana de millones de negros se veía sometida a toda clase de humillaciones, con restricciones a la educación y la salud, y una política que los condenaba como ciudadanos de segunda o tercera categoría. El punto de inflexión en aquella historia de injusticia bien podría situarse el jueves 3 de diciembre de 1955 en Montgomery. Ese día, la joven negra Rosa Parks se negó a dejar su asiento en un transporte público para que se siente en su lugar un hombre blanco tal como lo marcaba la ley. Rosa fue arrestada y condenada a pagar una multa. La rebeldía de la joven inició la mayor protesta negra de que se tuviera antecedentes. Los líderes sociales convocaron a un boicot, instando a que ningún ciudadano negro tomara autobuses. Entonces, miles de personas fueron a sus trabajos en bicicletas, autos particulares o simplemente caminando, mientras las iglesias recaudaban dinero para comprar zapatos a quienes no lo tenían. La protesta pronto se extendió a todo el país y las compañías afrontaron pérdidas enormes, ya que el grueso de su pasaje era de raza negra. La lucha se prolongó por 381 días, desde finales de 1955 a diciembre de 1956, hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las leyes de segregación en los autobuses. Hoy, el vehículo en el que Rosa Parks se quedó orgullosamente sentada se exhibe en el Museo Henry Ford, en Michigan. El episodio Parks fue sin duda uno de los pilares en donde se asentó el llamamiento de Washington. La convocatoria, realizada por organizaciones por los derechos civiles, el ala más progresista del movimiento sindical de los trabajadores y otras organizaciones no gubernamentales, tenía en principio 6 metas oficiales: leyes significativas de derechos civiles,
un programa de empleo federal masivo, pleno empleo justo, vivienda decente, ejercicio del derecho al voto y educación integrada adecuada. De estos, el verdadero eje de la concentración estaba en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles que la administración de John Kennedy había propuesto después de la campaña de acción directa de Birmingham, Alabama, promovida por Luther King y la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano en mayo de 1963, y reprimidas a sangre y fuego por la policía con el aliento del Ku Klux Klan. We shall overcome. We shall overcome someday. Aquel 28 de agosto en Washington, los representantes de cada una de las organizaciones patrocinadoras se dirigieron a la multitud. En el escenario, Bob Dylan cantó junto a Joan Baez, otra reconocida activista por los derechos civiles. Los resultados de aquella histórica concentración pudieron ser medidos en el corto plazo, tanto con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles un año después, como en la del derecho al voto en 1965. Estas leyes derogaron para siempre la discriminación por raza, género y religión y marcaron un hito en la lucha por los derechos de las minorías. 5 años después, Luther King era asesinado en Memphis cuando se encontraba en el balcón de un motel, ciudad a la que había acudido a acompañar una marcha de trabajadores negros. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Canción y voz emblemática, la de Joan Baez, sin lugar a dudas. Esa manifestación fue considerada en su momento la más grande de la historia de Washington. Hubo mayores después. Y a veces, como se menciona en el informe, está el tema del transporte público, el tema de las universidades. Transporte público era algo que afectaba la vida cotidiana. Era tan profundo el racismo que yo me imagino que muchos de los que nos están viendo no terminan de dimensionar lo que era el racismo en la vida cotidiana hace apenas 50 años en el país que se presenta como la gran democracia y con la historia de democracia más importante de los últimos 200 años. Tenemos una foto para compartir con ustedes que muestra aspectos de la vida cotidiana, detallecitos. Ahí ven un expendedor de Coca-Cola que dice solamente para blancos. Efectivamente, los negros ni siquiera podían tomar una Coca-Cola de un expendedor porque decía solamente para blancos. O sea, era de tan magnitud, tan profundo el racismo, tan similar en tantos casos al apartheid que existía en Sudáfrica, que claro, cuesta entenderlo, cuesta comprenderlo, especialmente por la gran construcción mediática que ha hecho de sí mismo y de su propia historia Estados Unidos, de convencerlos, como ahora en el caso de Siria, que atacan por la libertad, que son la gran democracia. Y esta semana, al cumplirse los 50 años justamente de la marcha en Washington, el New York Times publicó un editorial muy interesante titulado La lucha por los derechos del voto 50 años después, y que dice que hoy todavía en varios estados de los Estados Unidos se hacen trampas para que las minorías, los más pobres, los sectores más desprotegidos, tengan serias dificultades para votar. Esto es un editorial del New York Times de hoy. Menciona principalmente 2 estados, el estado de Texas y el estado de Carolina del Norte. Estados donde gobernados por republicanos, las trampas es para suprimir votos de demócratas. Esto no lo estamos diciendo Telma y yo, no lo está diciendo Visión 7 Internacional, lo está diciendo un editorial del New York Times. Cuesta creerlo, ¿no, Telma? Porque esta construcción de la democracia y por el otro lado un editorial que te dice, en realidad en esos estados se hace fraude. Se hace fraude porque no aparecen en las listas, porque además, recordemos que las elecciones es un martes, es un día laborable,
hay que pedir permiso para ir a votar, si salís en horario de trabajo te descuentan las horas que no trabajaste, es decir, es una democracia realmente muy tutelada. Y estaba pensando también que, bueno, el presidente Obama, la gran contradicción, ¿no? Como vos decías muy bien al principio, el presidente negro habló el 28 de agosto, cuando se cumplían los 50 años, dijo que todavía faltaba mucho, y esa contradicción de ser él mismo un negro y realmente no defender esas palabras hermosas de Martin Luther King en que algún día vamos a ser todos iguales. 50 años de aquel momento y todavía no somos todos iguales. Estaba acordándome también de otra foto emblemática, porque a Martin Luther King lo mataron 5 años después, ¿no? En 1968, y ese año en México fueron los Juegos Olímpicos, y recuerdo esa foto emblemática de Tommy Smith, que había ganado los 200 metros, la medalla de oro, 200 metros en 19 segundos y pico, y haciendo la seña del Black Power, ¿no? Pero con los ojos bajos. O sea, todavía no se animaba a sentirse igual. ¿Y cómo fue censurado por hacer eso? ¿Y cómo fue censurado cuando volvió a su país por ser eso, ¿no? Entonces, realmente sabemos también que en muchos de nuestros países y en Estados Unidos y en el mundo todavía, esto de que somos todos iguales no es tan así. Un detalle también mencionabas recién, y se decía también en el informe, que Martin Luther King fue asesinado 5 años después. Un país que tiene una larga historia de asesinatos políticos, de presidentes y de dirigentes políticos, no solamente Martin Luther King. Este año se cumple Robert también Kennedy, el aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy. En noviembre, presidente en ese momento de los Estados Unidos, otros presidentes anteriores que asesinaron. Lincoln. Claro, qué contradicción, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, esperemos que reflexione, entre otras cosas. Recordemos que hoy creo que es el presidente Obama se va a congregar con distintos parlamentarios para decidir el tema de Siria. Bueno, esperemos que no sea una decisión de la que después tengan que arrepentirse. El Premio Nobel de la Paz, que estuvo en contra del ataque a Irak en su momento, en el 2003. Y ya que mencionamos figuras, ¿cómo olvidar a Cassius Clay, después Muhammad Ali, que se negó a ir a pelear a Vietnam, diciendo, ¿qué me hicieron los vietnamitas a mí? No me hicieron nada. Y recordar también que en Vietnam se usaron armas químicas, la usó Estados Unidos, y creo que nunca pidió perdón por eso. No, nunca. Bueno, vamos a ver si hay más mensajes. Sí, más mensajes. Atención, Martín de Villa Elisa, no sabemos si es Villa Elisa, provincia de Buenos Aires o en Entre Ríos, pero bueno, acierta con la incógnita, Martín, muy bien. Ana María de San Nicolás dice que es muy interesante el programa. Hilario de Córdoba dice, muy bueno el programa, y muchísimos mensajes que estamos recibiendo también a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional, y a través del 0800 444 1777 y 45350709. Atención, porque este es el último dato de la incógnita de hoy, y en el próximo bloque les vamos a decir de quién se trata nuestro personaje. Pero el último dato dice que en su primera exhibición individual en la Lefebvre Gallery en París expuso su celebrado cuadro El cuarto del pintor. Luego se quedó un tiempo en Italia para regresar a Londres, donde pasaría el resto de su vida. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es nuestro personaje de hoy? No se vayan, porque luego de la pausa le contamos de quién se trata. Ya volvemos.